Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo y esta es la clase de cómo combinar MPI para mandar muchos procesos con CUDA-C para poder correr en muchas tarjetas de video, como en algunas supercomputadoras que tienen cientos de tarjetas de video. Bienvenidos a esta clase. Bueno, comenzamos esta clase. Hoy les voy a dar un templete. Bueno, lo van a hacer ustedes. Hacia el final del curso les voy a dar este templete otra vez. Ya se los voy a dar por si lo escribieron mal o algo les salió mal. Pero ahorita en esta etapa todos los códigos no se los voy a dar. Ustedes los tienen que copiar de la pantalla y hacerlos ustedes y encontrarles los errores que les hayan metido ustedes por su cuenta para que se enfrenten a este mundo extraño de estarle buscando errores a los códigos y empiecen a desarrollar su estilo de cómo encontrarle errores a los códigos. Eso es como lo más complicado y lo que nadie te enseña, ¿no? El cómo estarle buscando errores a los códigos. En los viejos tiempos teníamos estos debuggers, que quiere decir que le quitas los bichos a los códigos, ¿no? Un bug es como un bicho. Y un debugger es un programa que te ayuda a encontrarle errores a los programas. En CUDA eso no funciona muy bien. Y hay otros programas, por ejemplo, Python, que te dice los errores muy detalladamente, te los dice de arriba para abajo, entonces tienes que leer los errores de abajo para arriba. Y bueno, ya lo estaremos viendo cuando nos encontremos algunos errores en Python. Mientras ustedes quieren que, ¿no?, ser muy cuidadosos en declarar exactamente lo que viene en el código para que no le metan errores y les funcionen sus códigos. Claro, si ustedes ahorita no tienen CUDA, no tienen una tarjeta de video donde probar las cosas, pues no podrán saber si sus códigos están bien. Y por lo tanto, al final del curso les tengo que dar de todas maneras este código, pero no se confíen, porque es parte de su calificación el que lo escriban bien y me lo den documentado, aunque ahorita no lo puedan correr. De todas maneras, traten de conseguir alguna computadora de algún familiar o alguien que tenga tarjeta de video y les permita instalar CUDA. O eso va a ser difícil, ¿no? Porque ¿qué familiar de ustedes va a tener Linux en su computadora, no? Pues básicamente nadie. Le tendrían que pedir permiso para instalarle Linux, ¿no?
A veces se puede. Se puede dejar el Windows, instalarle el Linux al mismo tiempo. Eh, bueno, pero nosotros trataremos de tener una computadora también donde puedan correr esto. Tenemos todavía tiempo, pero así como están las universidades que se quieren negar a regresar a trabajar porque pues ya no tienen ningún pretexto, pues estamos en un mundo incierto, ¿no? Si van a abrir las oficinas, si nos van a dejar conectar la máquina, si nos van a dejar ponerla para que todos ustedes la puedan utilizar. Porque además, donde tengo acceso ahorita es en la UAM. Eventualmente yo espero que en el Poli también. Bueno, hoy les voy a presentar este templete, entonces voy a ir directamente a presentarles el templete. Entonces me voy a ir aquí a mi pantalla y ya tengo yo un directorio que se llama CUDA, un directorio intro donde puse ahí las presentaciones esas que les di de la introducción. El MPI, donde vimos los códigos de MPI. Ustedes deben de tener como el de CUDA, el de MPI, y hoy vamos a ver un nuevo tema, el de MPI con CUDA. Les digo, estos son como las maneras clásicas de hacer programación en paralelo, combinada con la más moderna, que es la de las tarjetas de video. Con esto se puede hacer prácticamente todo lo que necesitas para supercómputo. Sin embargo, el mundo que se nos viene de que todo va a ser Python empieza a avanzar muy rápido y el resto del curso vamos a ver todo tipo de cosas sobre Python, algo así como todo lo que usted quiso saber de Python y nadie se lo dijo, ¿no? Saludos, Frank, hasta Guadalajara, Jalisco. Bueno, vamos a meternos al directorio. Y aquí vamos, tengo varias cosas, miren. Tengo varias cosas. Este Slurm es un script para la supercomputadora. La supercomputadora del Simvestab que está en la Marquesa, que está medio abandonada. No sé si ahorita funciona. Le perdí un poco el contacto al equipo, a la gente del Simvestab. Slurm es el script para correr ahí en Abacus. La supercomputadora tiene cientos de tarjetas de video, si no mal recuerdo. El makefile que utilizo para compilar el código, este makefile, si tú pones make, se llama el makefile y trata de compilar. Este CUDA-MPI.pbsm es para poder visualizar los datos en ParaView. ParaView es un programa de visualización que ahorita no lo vamos a ver, ahorita no viene al caso. Yo creo que ParaView lo podríamos ver cuando ustedes ya tengan que empezar a hacer sus proyectos. Vamos a utilizar más o menos como un poquito más de la mitad del semestre para aprender todo lo que necesitemos de los lenguajes. Y después vamos a utilizar como sesiones donde tanto ustedes como yo empecemos a discutir sobre qué tipo de proyectos pueden hacer y el desarrollo de sus proyectos y darle seguimiento, porque siempre esos proyectos son complejos, ¿no? Tenemos que tenemos que darle seguimiento. Entonces los tendré que invitar a de repente alguno de ustedes. Tendrán que venir, tendrán que ser invitados todos eventualmente a que estén también presentándonos lo que piensan hacer. Y bueno, podremos conectarnos con Zoom para que ustedes participen. Muy bien, Calor 3D MPI. Bueno, o sea, les hacemos una sesión de Zoom y me los traigo a YouTube y ya los demás los ven por YouTube, ¿no? Y nada más uno en Zoom para que no todos se metan al Zoom. Muy bien. Entonces, este es el código calor3dmpi.q. Entonces, es sobre cómo resolver la ecuación de calor. Esto ya es un código que resuelve ecuaciones diferenciales parciales. Y tiene CUDA y tiene MPI. Entonces vamos a ver el código. Calor3dmpi.q. Ah, qué caray. Si no es... ¿Algo me falló? Ah, sí, la D es minúscula, ¿no? La D es minúscula. Ahí está, ¿no? Entonces, este código dice ecuación de difusión 3D para múltiples GPUs, lenguaje CUDA-C, MPI, geometría cartesiana, autores, nada más yo. Saludos, Miguel.
Las librerías que necesitamos es este Standard Input Output, que es para el print, básicamente. Para escribir en archivos nuestros resultados. Este Standard Library, pues son un montón de funciones de CUDA básicas. Y la librería de MPI, ¿no? MPI.h. Miren, aquí los puse con estos paréntesis, ¿no? Pero creo que la vez pasada los habíamos puesto sin ellos. Entonces también se puede con los paréntesis. Muy bien, tamaño del bloque. Miren, aquí están mi tamaño del bloque, ¿no? Como vector en 3D. 8 por 8 por 8 es mi bloque. Entonces, ¿cuántos hilos tiene el bloque? 8 por 8 por 8, ¿no? 64 por 8. A ver, les voy a enseñar aquí la calculadora. Acá está abajo. 64 por 8. 64 por 8. 512 hilos por bloque, ¿no? Es lo que tiene aquí. Así era como corrió en la supercomputadora. Trabaja en dobles. Tengo lo mismo, ¿no? De definir la palabra real. Y la palabra que realmente existe en el lenguaje es este double, que es doble, double, o float, ¿no? Float. El float es de precisión sencilla y el double es de precisión doble. Que el de precisión sencilla tiene algo así como entre 7 y 8 decimales de precisión. Es notación científica, así que es un número que está elevado a alguna potencia, ¿no? Con notación científica por 10 a la algo. Y que tiene un rango de ciertos números a ciertos otros números. Y ahorita no me voy a clavar en eso, sí podría decirles de qué número a qué número va. Y el doble tiene un rango mucho más grande de números. Y tiene entre 14 y 16 decimales. Lo que pasa es que todos los números en realidad son binarios. Y entonces la traducción a sistema decimal no es tan directa. Arreglos en el CPU. Bueno, entonces antes de empezar ya con todo el código, primero les voy a hablar de qué es esto de la ecuación de difusión. Ajá, aquí dice ecuación de difusión en 3D. Y el código se llama calor. Y es que hay muchos tipos de difusión. Hay difusión de masa. ¿Sí? Siempre piensen que lo que se difunde en realidad es la energía y no se pierde la energía. Este fenómeno de difusión es uno de los fenómenos que nos muestra que la energía se conserva. Y es un concepto de los conceptos que ha aprendido la humanidad. Entre la serie de Taylor y la conservación de la energía realmente hemos avanzado muchísimo. Yo creo que nos darían por lo menos la medalla de bronce entre las culturas más atrasadas en la galaxia por haber descubierto ya la serie de Taylor y la conservación de la energía. Miren, les voy a enseñar entonces qué es esto de la difusión. Les digo, lo que se difunde es la energía. Pero también la masa es energía, ¿eh? La materia, la masa, pues la masa es energía, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula de Einstein? ES igual a mc al cuadrado. En realidad es un poquito más larga, la fórmula también contiene al momento, pero si la dejan con la pura masa, entonces si por ejemplo en un objeto quieto, sin velocidad, sin momento, sí su energía es mc al cuadrado, o sea, su masa es energía. Entonces la materia también se puede difundir. Por ejemplo, cuando un objeto líquido, como estos tres líquidos, cuando uno está caliente, al parecer, esta va a estar muy caliente, esta va a estar como tibia y esta va a estar muy fría. Y le va a poner un colorcito, una pinturita, para que se pinte el agua, pero los pedacitos de pinturita, las moléculas de pinturita, lo que van a hacer es que las moléculas de agua van a estar vibrando, ¿no? Porque tienen cierta temperatura, y van a estar golpeando a las moléculas de la tinturita, y entonces se van a empezar
a difundir las moléculas del tinte por estos golpecitos que les van dando las moléculas del agua. Y este es el fenómeno de difusión. Entonces se pueden imaginar que si yo echo así una gotita así muy chiquitita y la represento, por ejemplo, en una figura donde no hay nada de tintura y de repente en un punto hay un montón, ¿no? Y luego no hay nada. Este es como un pico, ¿no? Pongo una gotita, entonces pongo ahí como un pico en la gráfica donde hay mucho del color y en los otros lados no hay nada, ¿no? Este piquito pues, se va a empezar a difundir porque sus moleculitas van a empezar a chocar con las del agua. Se va a empezar a difundir y va a empezar a formar una gaussianita. O sea, el piquito se va a volver gaussianita y la gaussiana cada vez va a ser más chaparra y más ancha, pero el total de la energía que contiene, esto es el total de las moléculas de tinte que va a tener, va a ser siempre constante, porque ni modo que desaparecieran las moléculas del tinte. O sea, que se esté disolviendo en el agua, no quiere decir que desaparecen las moléculas. Por ejemplo, ustedes disuelven azúcar en agua, no quiere decir que el azúcar desapareció, sino que se empezó a mezclar con las moléculas de agua de tal manera que se disuelve. Esto lo que quiere decir es que las moléculas de agua tienen algo especial, tienen una característica electrostática, porque son dipolares, de tal manera que se acomodan alrededor de otras moléculas y hacen que no se toquen unas moléculas con otras, y eso quiere decir que se disuelven las cosas en el agua, ¿no? Bueno, esa es la difusión de moléculas, pero también puede haber difusión de temperatura. O sea, yo puedo tener un objeto frío y en algún punto lo caliento, y lo que va pasando es que se empiezan a golpear las moléculas, ¿no? Que están muy calientes ahí con las que están frías, que no se están moviendo tanto, y empiezan a pasarles un poco de energía térmica. La energía térmica no se crea ni se destruye, solo se va transmitiendo, ¿no? De unos a otros. Y también va sucediendo exactamente el mismo fenómeno. Empieza como un piquito de temperatura, donde está una temperatura todo y una temperatura más alta donde estoy calentando. Y empieza a difundirse la temperatura como una gaussianita otra vez. Esta gaussianita es la solución fundamental de la ecuación de difusión. Se podría mandarle saludos a la familia Ledesma. Más caliente, pues obviamente su constante de difusión es más grande porque los golpes son más violentos, entonces se difunde más rápidamente. Y aquí está, ¿no? Como el color ya casi llenó todo el vaso. En el que tiene menos temperatura, en el que está tibio, pues se difunde a cierta velocidad, hasta más o menos lo podemos ver. Aunque como si hay movimiento dentro del agua, también hay un poco de convección y por eso está tomando esta forma, ¿no? Si estuviera perfectamente quieto, lo que verían sería que sí, que la gotita se sigue viendo como una esferita, pero cada vez es más grande y está más concentrada en el centro y menos concentrada en las orillas, o sea, la famosa gaussianita. Y acá está la otra gotita en un vaso muy frío, donde se ve que pues sí hay cierto movimiento del agua, y entonces este es otro fenómeno, el de convección, pero casi no se está difundiendo, ¿no? Esa es la difusión en un experimento. Ahora vamos a ver en la ecuación la ecuación de difusión, cómo se ven las soluciones de la ecuación de difusión. Por ejemplo, un objeto, ¿no? Lineal, un objeto en una dimensión que tenga una temperatura alta, aquí es como de casi 80 grados Fahrenheit, supongo, y acá es como de 20 grados, ¿no? Y está con esta distribución un poquito como un seno, y pues lo que tiene que hacer es que la parte caliente empieza a transmitir su energía a la parte fría, y al final va a acabar todo a la misma temperatura, pero sin perder energía. Entonces la energía va a empezar a pasar de la parte caliente a la parte fría. Sí, pero sin perder la energía. Vamos a ver. Entonces, ¿no? Se empieza... Entonces, por ejemplo, este otro... Bueno, vamos a regresarle un poquito a esta para que la vean, ¿no? Como esta es la solución. Se empieza a enfriar este y se empieza a calentar este de tal manera que la energía de todo se mantiene constante, la energía de todo. Entonces la energía localmente no se mantiene constante, la energía de todo el universo es la que se mantiene constante, en este caso de nuestro dominio matemático, ¿no?
Acá hay una temperatura alta, acá hay una temperatura baja y se tiene que empezar a pasar. Ahora, cuando la distancia es muy larga, pues la difusión se tarda mucho en llegar. Y entonces lo que van a empezar a ustedes ver es que si hay diferencias de temperatura a distancias muy cortas, se van a suavizar rápidamente, van a llegar a la misma temperatura a los vecinos. Pero si una región de por aquí alcanza una temperatura alta y hay otra región muy lejos que tiene una temperatura baja, se va a tardar mucho tiempo en pasar la energía hasta allá. Entonces la ecuación de difusión tiene esto de que a distancias cortas se igualan las cosas, se suavizan las cosas, pero a distancias largas se tarda mucho tiempo en suavizarse. Entonces, por ejemplo, esta es una frecuencia muy baja, esto es una distancia, digamos, más o menos larga, es de estos fenómenos que se tardan más tiempo en equilibrarse. Y ahorita nos va a mostrar otra función donde las diferencias están como a distancias más cortas. Y cuando las diferencias de temperatura están a distancias más cortas, estas temperaturas tienden a igualarse más rápidamente, a la energía difundirse más rápidamente. Y le va a costar más trabajo pasar esta energía térmica de este lado hasta acá. Entonces van a ver cómo rápidamente, ¿no?, se suavizó la función, pero esta temperatura alta de acá le va a costar mucho trabajo transmitirse hasta acá. Entonces primero van a ver que esto se forma como una especie de recta que va desde esta temperatura aquí hasta esta temperatura acá, y luego la recta se va a empezar a horizontalizar poco a poco. Y aquí nos muestra, ¿no?, la ecuación de difusión, que se le conoce en inglés como la ecuación de calor, the heat equation. La ecuación de calor, aquí en México hay gente que sí la conoce por la ecuación de calor, pero no muchos. La conocen más por la ecuación de difusión. Y es así, la derivada del tiempo del objeto que normalmente es la energía, del objeto que se va a difundir, la energía traducida a algo, por ejemplo, en este caso a la temperatura, ¿no? La energía es proporcional a la temperatura. También la masa, ¿no?, la concentración de una sustancia, esa también se puede difundir. También se puede difundir la velocidad en un fluido por viscosidad. O sea, tú te estás moviendo dentro de un fluido y por viscosidad le estás pasando velocidad a las otras capas de fluido a tu alrededor. También ese es un fenómeno de difusión. Aquí tenemos la derivada del tiempo de la temperatura. La temperatura depende de X, que es esta distancia acá, y el tiempo que está corriendo en un relojito, ¿no? Y es igual a la constante de difusión, que es esta alfa, por la segunda derivada espacial de la temperatura, o de la concentración o del objeto que se esté difundiendo, o de la cantidad que se esté difundiendo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de difusión en una dimensión. Parcial de la temperatura con el tiempo igual a alfa, segunda parcial de la temperatura con la distancia. Es la ecuación diferencial parcial mejor entendida de todas las ecuaciones diferenciales parciales. Es la que se ha podido resolver y sí, numéricamente también la tenemos que resolver. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es resolverla numéricamente. Ahora, el paso del tiempo, como se trata de estar como pasándote energía con tus vecinos, no es tan fácil hacer un método que pueda dar cualquier paso de tiempo discreto. O sea, ahora en lugar de tener un tiempo continuo, en la computadora eso no lo podemos tener. Vamos a tener como fotografías de la función a distintos tiempos y vamos a ir calculando los tiempos futuros a partir de los datos que tengamos originalmente. Por lo tanto, vamos a tener que dar una distribución de temperatura inicial y de esa temperatura inicial tenemos que calcularle las derivadas espaciales y calcular, según nuestra derivada temporal, cómo va a avanzar hacia el siguiente pedacito de tiempo. Es decir, que esta delta t, que aquí es infinitesimal, va a tener un valor, delta t, y acá esta delta x
va a necesitar también un valor discreto, que va a ser una distancia entre puntos que vamos a poner sobre esta recta. ¿Ah? Así como aquí están las flechitas, ¿no? Que demuestra como que son unos puntos que están ahí, donde tiene mostradas estas flechitas. Estas flechitas no son vectores, nos está diciendo como que en algunos lugares va a perder temperatura y en otros lugares va a aumentar la temperatura de tal manera que la energía completa se mantenga constante. Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahorita como introducción, seguramente lo verán en muchas otras clases de manera más detallada, es cómo se puede calcular con diferencias finitas las derivadas tanto del tiempo como del espacio y cómo vamos a armar un método de diferencias finitas para resolver la ecuación de calor. Entonces les voy a enseñar esto, miren. Diferenciación numérica, diferencias finitas. Entonces ustedes vieron hace tiempo en sus clases de cálculo más básico que la definición de derivada estaba dada más o menos así. Que una función en una dimensión evaluada en un punto X, y si yo también la puedo evaluar en un punto un poquito adelante de la X más H, yo puedo hacer la diferencia de el valor de la función en X más H menos el valor de la función en X. Y esa diferencia, si por ejemplo si es constante, pues la diferencia es 0. Pero si por ejemplo es una recta, ¿no? Empiezo a encontrar algo así como la pendiente de la recta. Si lo divido entre la distancia que hay entre X más H y X, que es H. La distancia entre los dos puntos. Entonces aquí va la diferencia entre las funciones y acá va la diferencia entre las posiciones acá abajo. Pero resulta que X más H menos X es H, ¿no? Bueno, esta es la que utilizamos como definición de derivada porque a los matemáticos no les importó tanto si el punto vecino estaba adelante o estaba atrás. También lo pudimos haber hecho con el punto de atrás, pero lo tenemos que hacer bien en orden, ¿no? Con el orden correcto. Entonces tendríamos que poner aquí f de x menos f de x menos h entre h. Entre la distancia entre los dos, que sigue siendo h, pero ahora me agarré al punto de atrás. Entonces, ¿por qué no nos enseñan con la definición para atrás? Bueno, porque de alguna manera esto lo heredaron de el alemán que inventó esta notación y así se quedó más o menos, ¿no? Bueno, esto es interesante porque esta ya es una diferencia finita. Si le quitamos el límite y la h le dejamos cierto valor, esto ya es un valor de la función menos en un punto, menos el valor de la función en otro punto, entre la distancia entre los dos puntos. Esto ya es una diferencia finita. Pero es una diferencia finita medio mala, porque ustedes se pueden imaginar que si están en una recta, esto les da muy bien la pendiente. Pero si están ya en una curva, agarrarte el punto de enfrente o el punto de atrás te da dos pendientes diferentes. Porque imagínense que están en una curva. Entonces se agarran están ustedes en un punto y se agarran al de enfrente, por ejemplo, que vaya subiendo la curva. Entonces su recta le sale muy empinada. Pero si se agarran el de atrás, si viene la recta así, le sale menos empinada. Y entonces tienen dos pendientes que efectivamente cuando el de atrás y el de adelante tienden en límite al punto del centro, las dos rectas que tenían se vuelven la misma. Pero van a decir, bueno, pero entonces la diferencia entre las funciones da 0. Sí, pero la distancia entre los puntos también da 0. Por lo tanto, hemos llegado a la definición de derivada otra vez. Entonces, lo que queremos es como aproximar la derivada con puntos. Entonces, como se pueden dar cuenta, la mejor idea es agarrar al de enfrente menos el de atrás. No al de enfrente menos yo o yo menos el de atrás, sino el de enfrente menos el de atrás. Porque eso combina las dos cosas. Ya nos da más o menos la pendiente de la recta que pasa por donde yo estoy. Porque la de enfrente me daba muy empinada y la de atrás me daba como menos empinada. Y la del de enfrente menos el de atrás. Claro que la distancia entre esos dos puntos, la distancia entre el punto de enfrente y el punto de atrás, ya no es h, es 2h, ¿no? Porque hacia el de enfrente es x más h y el de atrás es x menos h. Bueno, esta es la primera diferencia finita que ustedes tienen que aprender, que es esta diferencia finita centrada, se llama, de agarrar al de enfrente y al de atrás y dividirlos entre 2h. Así yo también podría aquí definir la derivada. Podría decir
La derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x menos h entre 2h. Y eso también me da exactamente el mismo valor de la derivada. Pero esa fórmula de diferencias finitas, que es la fórmula más básica de diferencias finitas, es una fórmula muy buena, que da muy buena aproximación a la derivada, sin necesidad de tomar el límite. Puedo agarrarme una h finita. Ahora, ¿qué h es la buena? Pues depende de la función. Depende si la función está vibrando mucho, me tengo que agarrar distancias que sean una fracción de esa longitud de onda. Porque si no, estoy agarrando puntos que en medio hay muchas cosas que hace la función y entonces no estoy calculando realmente una derivada, ¿no? Entonces depende de las mismas escalas de la función, el poder determinar bien esta h. En general, la regla es que tú tienes que poner por cada seno que contenga tu función, porque cada función la puedes separar en frecuencias. Esto es el análisis de Fourier. Cada frecuencia debe de tener por lo menos 4 puntos. Cada ondulación de un seno o de un coseno, como lo quieran ver, cada ondulación de una componente armónica de la función debe de contener por lo menos 4 puntos. O sea que la frecuencia más alta que contenga su función debe estar bien representada, por lo menos con 4 puntos por cada vuelta que dé el seno. Entonces, si tienen una función que hace mucho así, por cada de estas S que hace la función, tienen que meterle ahí por lo menos 4 puntos. Esto es un teorema que se llama el teorema de Nyquist o de Shannon, que tiene que ver con la resolución de funciones armónicas y que se descubrió hace mucho tiempo. La gente que utilizaba el telégrafo lo descubrió, que si no mandaba los tics del telégrafo con suficiente resolución, llegaba por allá una señal que no tenía nada que ver con el mensaje que quería mandar, porque no tenía suficiente resolución. Y descubrieron exactamente que tenían que dar por lo menos 4 puntos por cada componente vibracional que tenían en la función. Bueno, eso es una cosa. Las diferencias finitas de más alto orden, por ejemplo, ¿qué tal que yo quiero calcular una diferencia finita de una segunda derivada o de una tercera derivada? Entonces lo que puedo hacer es como volver a aplicar la fórmula de la primera derivada a una primera derivada, ¿no? Y se me empieza a multiplicar el número de vecinos que necesito para calcular la diferencia finita. Bueno, hay otra forma más profesional que es utilizar la serie de Taylor. La serie de Taylor, ya ustedes tal vez la conozcan, y si no la conocen se las presento. La serie de Taylor dice que una función evaluada en un punto un poquito adelante vale casi lo que vale la función en el punto un poquito atrás, ¿no? Entonces mi punto base es la f de x y quiero calcular f de x más h. O sea, el valor de la función pero un poquito más adelante. Entonces, ¿qué se hace? Digo, ese punto en adelante pues debe de valer más o menos lo mismo que yo. Pero no vale lo mismo que yo porque aquí yo tengo una derivada. Tengo una pendiente, entonces el punto de allá enfrente tiene que estar un poquito más arriba que yo. Porque hay una pendiente. Entonces le voy a sumar la derivada por la distancia que tengo. Y tengo una curvatura también. Entonces le voy a sumar la segunda derivada por la distancia al cuadrado entre 2 factorial y así me sigo. Y siguen otros que son, por ejemplo, h al cubo por la tercera derivada entre 3 factorial, h a la cuarta por la cuarta derivada entre 4 factorial. ¿De dónde salen estos factores? Bueno, demostrar la serie de Taylor es muy sencillo, porque ustedes tienen nada más que integrar una derivada enésima. Si ustedes se integran una derivada enésima con el teorema fundamental del cálculo, que simplemente dice que la integral de la derivada es la función misma, le van a ir bajando derivadas y van a encontrar estos factores. Y les va a dar la serie de Taylor, se integran una derivada enésima. Y les va a quedar que en realidad la serie sigue aquí, ¿no? Esta está mal porque aquí sigue sumando más términos. Aquí no termina, no es una igualdad. Esta es una aproximación y aquí sigue sumando más términos.
Bueno, pero nos va a demostrar cuál es el error de esta derivada que no está centrada. Pero como ya les platiqué yo de cómo armar una buena diferencia finita, miren acá está, ¿no? Esta diferencia finita centrada, esta que está aquí. F de x más delta x menos f de x menos delta x. Aquí la h es la delta x, no se preocupen, es lo mismo. Entre 2 delta x, esta es mi aproximación de la primera derivada. Y le está restando la primera derivada para ver cuál es el error. Y cuando tú metes la serie de Taylor, que aquí están las series de Taylor, ¿cuál es la serie de Taylor de f de x más delta x? Saludos, Joseph. ¿Cuál es la serie de Taylor de f de x menos delta x? Aquí está. Una con más delta x, otra con menos delta x. Las metemos acá en la fórmula y nos dice que el error se ve como una tercera derivada, como unas terceras derivadas entre 12, ¿no? Por delta x al cuadrado. Entonces se dice que el error va como delta x al cuadrado. ¿No? Dicen, bueno, y estos valores, bueno, estas cosas pueden ser grandes. Pero quien domina es el delta x al cuadrado. Entonces, en realidad, el error es chiquito. Ok, diferencias finitas. Si queremos derivadas más complicadas, tenemos que agarrar todas las series de Taylor, inclusive no solo al vecino de enfrente, sino a 2 adelante o a 2 atrás, y podemos combinarlas para obtener fórmulas de segundas, terceras derivadas. Y bueno, aquí vienen algunas fórmulas. Entonces nosotros, no es el objetivo de la clase estar calculando de diferencias finitas. Seguramente en otra clase se los enseñarán, pero les quiero enseñar los conceptos. Miren, por ejemplo, esta primera derivada, esta es la diferencia finita. Tienen un delta x, que es como si a su recta numérica la cortaran en varios deltas x. Y están ustedes parados en la x, y tienen al de enfrente, que es x más delta x, y tienen al de atrás, que es x menos delta x. Lo dividen entre dos deltas x. Esta es la primera derivada. La segunda derivada, miren cómo se ve. Se ve como f de x más delta x menos 2f de x más f de x menos delta x entre delta x al cuadrado. Hay una forma sencilla de obtenerla. La forma complicada es con las series de Taylor, como les acabo de platicar. Pero la forma sencilla es agarrarme dos derivadas sencillas, combinarlas, pero primero agarrar puntos que están a la mitad del camino y luego ya agarrarme las deltas x completas. Bueno, no lo voy a hacer aquí, pero es algo que seguramente ustedes aprenderán a hacer. Y les queda esta fórmula. Esta fórmula sí es importante que más o menos se la vayan aprendiendo. La segunda derivada es, ¿no?, la función menos 2, el de enfrente menos 2, el de en medio más el de atrás, entre delta x al cuadrado. ¿Se fijan cómo tiene como elementos de la segunda derivada? Porque trae el delta x al cuadrado, que tiene la segunda derivada. Y aquí trae, por ejemplo, si todos valieran lo mismo, pues esto da 0, ¿no? Porque hay 2 menos otros 2, ¿no? Daría 0. Si todas las f's valieran lo mismo, daría 0. O sea que una constante no tiene segunda derivada. Aquí también, si una constante no tiene primera derivada tampoco. Pero una recta, aquí nos da que sí tiene un valor, y esta es la pendiente, ¿no? Entonces esta es la primera derivada, pero una recta sí tiene valor, pero una recta segunda derivada no debe de tener, ¿no? Y efectivamente, el de enfrente más el de atrás es como 2 veces el de en medio en una recta, y le restamos 2 veces el de en medio, entonces nos da 0, ¿no? Entonces para una recta esto daría 0. Muy bien, entonces yo no quiero que vean las otras fórmulas que están más complicadas. La primera derivada a mayor aproximación, la segunda derivada a mayor aproximación, la primera derivada aún más, ¿no? Para atrás, centrada, esta es para adelante, esta es para atrás y esta es centrada. Las derivadas centradas, miren, son muy importantes las derivadas centradas. Y yo tuve la fortuna de descubrir la conexión entre las diferencias finitas y las interpolaciones. Nada más les voy a platicar un poco eso, y le puse este nombre de Z-splines. Este es un reporte mío desde el ETH de Zúrich, el Tecnológico de Zúrich, que es una de las mejores escuelas del mundo.
Y nada más les voy a enseñar algo curioso. Estas son mis matrices de derivadas de diferencias finitas. Esto es exactamente lo que les acabo de mostrar, pero tal vez no vean ustedes la relación. Entonces se las voy a enseñar acá. Miren. ¿Por quién está multiplicado f de x más delta x? Por un medio, ¿no? ¿Y por quién está multiplicado f de x menos delta x? Por menos un medio. Y esta matriz dice menos un medio, 0, un medio. ¿No? Y la segunda derivada dice 1 menos 2, 1. ¿No? Y aquí también está en mi matriz 1 menos 2, 1. Esta es una matriz que llamo yo de diferencias finitas. Y aquí están diferencias finitas a más alto orden, con más vecinos, centradas todas, pero con dos vecinos. Esta primera era con dos vecinos, uno adelante y uno atrás. Esta segunda es con dos vecinos adelante y dos vecinos atrás. Luego esta con tres vecinos adelante y tres vecinos atrás. Y estos son los coeficientes de diferencias finitas que tienen que poner. Muy bien. Bueno, el chiste es que yo armé unas curvas que cuando tú tienes puntos por ahí, les pones estos gorros de la izquierda, estas de la derecha son sus transformadas de Fourier, les pones estos gorros, resulta que cuando calculas las derivadas, ya una vez que tú tienes un montón de puntitos así, ¿no? Todos a la misma distancia, pero que representan una curva, les pones estos gorros y lo que logras es transformar algo discreto en una curva continua y que además es continua en derivadas. Con el Z1 es solo continua, con el Z2 es continua en la primera derivada, con el Z3 es continua en la segunda derivada, con el Z4 es continua hasta la tercera derivada, y así hay hasta infinito. Y también cuando calculas las derivadas con estas funciones te dan las diferencias finitas, así están construidas. Entonces ya hay una relación entre cómo calcular derivadas con diferencias finitas, que son estas diferencias entre valores de la función en distintos puntos, y cómo reconstruir una función continua de una serie de puntos. Muy bien, y ese tema estaba abierto. Ahora, existe la solución infinita. Cuando tengo infinitos número de puntos enfrente, infinito número de puntos atrás y quiero calcular la superderivada donde yo estoy, eso existe. Es impráctico computacionalmente porque tendrías que hacer infinidad de cálculos, ¿no? Pero estas funciones van decayendo, entonces las puedes cortar. Estas son las versiones cortadas precisamente de eso. Y en algún momento se vuelven cero, o sea que son aproximaciones de soporte compacto. Pero la infinita se llama la función sinc y es la transformada de Fourier de un pulso, de un paquete de ondas. Esto del paquete de ondas muy poca gente les va a platicar. Sí hay mucha gente que lo conoce, pero poca gente logra conectar todos estos mundos. Resulta que lo que conocemos como partículas en cuántica, en la naturaleza, en realidad son paquetes de onda, porque les van a decir que son partícula y al mismo tiempo onda, y eso no es verdad. Las partículas no existen, todas son ondas, pero las que conocemos como partículas, la física de partículas, es física de paquetes de onda. Entonces, cuando se lo mencionen a alguien se les va a quedar así viendo feo, pero efectivamente con el tiempo se van a dar cuenta que esto es realidad. Un paquete de ondas en el espacio de Fourier se ve como una ventana, ¿no? Donde no tienes ninguna frecuencia en tu onda y de repente hay un espacio donde tienes un montón de frecuencias ahí, todas con la misma energía, empaquetadas. La transformada de Fourier nos da la forma, que es la que se le ve a un electrón dentro de una caja y que al mismo tiempo es la solución infinita del problema que les dije anteriormente, el de cómo ponerle gorros a puntos para que representen funciones continuas de tal manera que nos den diferencias finitas las derivadas que hay entre los puntos. Ya les dije que esto iba a estar un poquito grueso, pero les tengo que platicar toda la verdad para que más o menos se vayan dando cuenta de cómo se conectan todas las cosas. Entonces, primero les voy a enseñar de dónde sale esta función, que es muy sencilla, es la función seno de πx entre πx. Pero cómo sale es complicado porque se tiene que sacar la transformada de Fourier
de un pulso, ¿no? De un paquete de ondas. Entonces vamos a verlo, ¿no? Entonces tenemos nuestro paquete de ondas en el espacio real y queremos pasarlo al espacio de frecuencias. Y entonces hacemos la transformada de Fourier y nos da, ¿no?, nuestra perfecta figura de el que se llama el spline de Whittaker o el sinc, la función sinc, que es el seno de pi x entre pi x, que es la forma infinita de una de estas curvas. Miren cómo la más sencilla son unas rectitas hacia los vecinos y las siguientes van siendo estos gorros como de mexicano, que por eso les puse Z-splines, porque parecen como sombreros de tropas de Zapata. Muy bien, este sería como el sombrero infinito de mexicano, ¿no? Que va decayendo como 1 entre x y que tiene la forma de seno. Entonces, seno de pi x entre pi x. Esto es una componente de onda, es un paquete de ondas y es una componente de ondas que, como ya vimos, o les estoy platicando por lo menos, se puede utilizar también para poner en puntos, como lo pones en los electrones, y a representar cosas continuas, incluso ondas. Y entonces esto nos explica por qué cuando los electrones todos van juntos se ven como si fueran una onda, porque lo son, pero cada uno de ellos es un paquete de ondas. Ok, muy bien. Bueno, esto les sirve como de cultura general. Ahora, también hay al revés, cuando yo calculo la transformada de Fourier de la función sinc, me vuelve a dar el pulso. Entonces, si yo en el espacio real tengo a mi electrón en una caja y quiero saber cuántas frecuencias contiene en el espacio de Fourier, pues hago otra vez la transformada inversa de Fourier y me queda que es un paquete de ondas. Entonces, sí, las partículas elementales no son partículas, son paquetes de onda concentrados en un lugar. Entonces, a veces, bueno, no diré más, ¿no? Vamos ahora así a la ecuación de calor. Entonces, por ejemplo, habíamos visto, ¿no?, que la difusión hacía como que las cosas, algo así como esto, ¿no?, que se derriten, ¿no?, pero que no pierden la energía. Entonces, una manera de recordar la difusión es como que las cosas se derriten. Bueno, la ecuación de difusión ya la vimos por ahí. Los matemáticos la escriben con esta como delta, que es el laplaciano, que los físicos lo escriben como el nabla al cuadrado. Y aquí no tiene la constante de difusión, acá sí la tiene, mira. Acá sí la tiene, ¿no? Entonces la parcial de U con el tiempo es la constante de difusión por las segundas derivadas parciales con X, con Y y con Z. Esto quiere decir que yo derivo la función en X 2 veces, le sumo la derivada de la función en Y 2 veces y le sumo la derivada de la función en Z 2 veces. Esto lo multiplico por la constante de difusión y me tiene que dar la derivada en el tiempo de la función. Ok, vamos a resolver entonces cómo se va a ver U en el tiempo y en el espacio, dada una U inicial. Este es un problema que necesitamos la U inicial para ver cómo se difunde. Así como acá está, ¿no? Nos dan este chocolate inicial y nosotros lo calculamos para ver cómo se derrite. Muy bien. Bueno, algo interesante que les quiero mostrar de aquí, de esta página, es que aquí viene la solución fundamental, que son estas gaussianitas de las que les estaba hablando, ¿no? O sea, que tú pones un pico y cuando se difunde se vuelve como una gaussiana. Y acá está la solución fundamental. Como se escribe matemáticamente es que a la U la expresas como una delta de Dirac a tiempo cero, o sea, como un pico, que tiene integral 1. Y este pico, conforme avanza el tiempo, pum, luego se vuelve gaussiano y se va aplanando, pero no se aplana hasta volverse cero, sino hasta tener la energía que tenía originalmente, pero distribuida en todo el espacio. Muy bien. No es que es la misma energía, o sea, no es la energía que tenía en cada punto del espacio, sino que ya toda sumada, es una integral, es la misma energía que tenía el piquito original, ¿no? Y acá está como se ve. 1 entre la raíz de 4 pi por la constante de difusión por el tiempo, por la exponencial, menos x cuadrado entre 4 por la constante de difusión por el tiempo. Aquí está la ecuación de difusión.
La parcial de U con el tiempo menos la constante de difusión por la segunda derivada de U con el espacio es igual a 0. Y está resuelta en los reales y el tiempo va de 0 a infinito. Muy bien, bueno, esa fue la parte de las matemáticas. Bueno, vamos a ver nuestro templete entonces para resolver la ecuación de difusión. Aquí me faltó la constante de difusión, aquí necesita su constante de difusión. K o alfa, la hemos visto. A algunos les gusta ponerle K, a otros les gusta ponerle alfa. Y nuestro código va a ser de diferencias finitas centradas, avance explícito en el tiempo. Este templete les va a servir para poder hacer códigos de autómatas celulares, para poder hacer un lattice Boltzmann, para poder simular mecánica de fluidos. Todavía la parte de la convección, todavía esa hay que trabajarle. Esta es pura difusión. Pero ya el templete computacional ya no va a cambiar. De hecho, yo todos los códigos que he hecho en CUDA tienen esta misma forma. Y me cuesta mucho trabajo encontrar otra, porque esta funciona muy bien. Entonces, tengo yo dos códigos. Tengo un MPI OpenCL, pero les voy a enseñar solo el MPI CUDA, porque hace tiempo que no corro el de OpenCL, no sé si todavía corre. Y más o menos cómo funciona es que MPI va a mandar muchos procesos. Cada proceso va a estar comunicando a los CPUs y cada CPU se va a comunicar con su GPU, ¿no? Esto de que cada CPU puede tener muchos GPUs es verdad, pero entonces MPI también tiene que mandarle varios procesos aquí. ¿Ah? Entonces esto es mentira. Cada CPU va con un solo GPU. Ajá. Muy bien. Entonces vámonos al código. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguna pregunta sobre la ecuación de difusión antes de pasar al código? ¿Siguen por ahí? ¿Sí siguen por ahí? Muy bien, entonces, bueno, todavía me pueden preguntar después, ¿eh? No es que ya se acabó la sesión de preguntas y ya no me pueden preguntar después. Muy bien. No, nada, profe. Muy bien. Bueno, vámonos a ver el código. Ecuación de difusión en 3D para múltiples GPUs. Miren, me voy a ir directo al kernel de CUDA. Me voy a ir directamente al kernel de CUDA. Entonces, el kernel de CUDA se va a llamar Solvehit. A ver, le voy a quitar un poquito. Le voy a hacer más chiquita la letra para que quepa. Bien, estoy en 18. Le voy a poner 17. ¿Qué tal? Sigue viendo igual, ¿no? A ver, otra vez. 6. 15. Ándale. Esa más chiquita. Y seguimos. Bueno. No dudas. Aquí seguimos. Bueno, lo ven otra vez, ¿eh? Lo ven varias veces hasta que se les quede. Sí está un poquito densa la información. Y toda esta información se puede ampliar conforme la vaya necesitando. Son temas también de otras materias, ¿no? De métodos numéricos. Más que nada. Bueno, aquí está nuestra rutina de CUDA-C, que se va a llamar solvehit-kernel, es el nombre que va a tener, solvehit-kernel. Y se acuerdan, tiene este prenombre que es --global. No nos va, las subrutinas de CUDA no te regresan nada, no hacen return de nada, entonces tiene aquí un vacío, ¿no? Que no nos regresa nada. Y todas estas son sus entradas. MyID, que es algo para MPI, número de procesadores, que es para MPI, NI, NJ y NK, que son las dimensiones del dominio, que va a ser un cubo, Kcont, que va a ser nuestra constante de conducción, o sea, la de difusión, la constante de difusión, el delta T, ¿no? Nuestro paso del tiempo, el delta X, el delta Y, el delta Z,
va a tener la función t, que va a ser como la temperatura, y que va a tener este apellido data, entonces t-data, para saber que está en el GPU, y va a tener este data old, porque necesitamos el paso de tiempo anterior para sacar el nuevo, ¿no? Siempre. Entonces vamos a tener un arreglo de lectura, que va a ser el tdata old, y uno de escritura, que va a ser el tdata. Y después de calcularlo todo, vamos a pasar todo lo nuevo que está en tdata a tdata old, pero ya que lo tengamos todo. Muy bien. Y vamos a tener para utilizar MPI, vamos a necesitar unos arreglos de intersección entre dominios, porque el dominio, este cubo grandote, lo vamos a dividir como en unos, lo vamos a dividir en la dirección X, como si fuera pan, en rebanadas de pan. Y vamos a necesitar esas caras que intersectan entre los dominios. Una se va a llamar T izquierda y la otra T derecha. Y vamos a estar pasándonos el mensaje de esa cara del pan, ¿no? Porque de repente los datos vecinos los va a tener el otro pedazo de pan, y entonces los vamos a tener que pedir. Muy bien. Las rutinas de CUDA van a estar envueltas en rutinas de C que se llaman wrappers, que es así como envoltorios, que aquí están las rutinas de C. Una se va a llamar igual que la rutina de CUDA, pero sin el kernel, se va a llamar solve heat. Pues resolver calor, ¿no? En inglés. Imprimir. Yo cuando llegué aquí a México, yo todo lo hacía en inglés y me horrorizaba de que la gente programara cosas en español. Ya se me quitó. Porque yo decía, bueno, y si me llegan unos estudiantes chinos, ¿cómo los voy a poner a que hagan cosas en español? Y luego me quedé pensando, bueno, pero si vienen estudiantes chinos a México, pues van a tener que saber español, ¿no? Porque pues ni modo que no. Porque aquí en México no es como en Suiza, que son muy modernos y dicen, bueno, aquí para que los estudiantes no tengan a fuerza que saber alemán, les vamos a dejar que también estudien en inglés y también hagan su tesis en inglés y todo en inglés, pero aquí en México vivimos en un mundo donde no creemos en nosotros mismos y entonces obligamos a todo el mundo a hablar en español, ¿no? Y eso está mal porque entonces no pueden venir estudiantes de todos lados. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces qué hay dentro de la rutina de CUDA. Entonces me voy a ir hacia la rutina de CUDA. No se preocupen, ahorita lo vemos todo en detalle. ¿Eh? Nos vamos a ir hasta la rutina de CUDA. Este código sí está grandísimo. ¿Eh? Bueno, así como que grandísimo. Así que bárbaro, qué grande está. No, pero sí está bastante grande. Aquí está la rutina en C, que se llama Solve Heat Kernel. Y a lo que se va a dedicar es a leer datos desde tdata old. Va a leer los datos, todos estos datos del arreglo los va a leer. Los va a poner en registros, que son memorias locales. Saludos, Rick. Los va a poner en registros que son memorias locales. Y con ellos va a calcular la discretización de la ecuación de calor. Esta, ¿no? TI plus 1, ¿no? TI plus 1, que quiere decir como TI más 1, menos 2T old más TI minus 1, que es como I menos 1. Esta es la segunda derivada en la dirección Y, que para mí es la dirección X, entre delta X al cuadrado. Esta es la segunda derivada en la dirección Y, TJ plus 1 menos 2T old más TJ minus 1, ¿no? Delta Y al cuadrado. Y esta es la segunda derivada en la dirección Z, TK plus 1 menos 2T old más TK minus 1, ¿no? Entonces le puse los nombres para que se pueda leer más o menos qué son entre delta Z al cuadrado. Este Y es el laplaciano, lo multiplicamos por la constante de difusión. Y después de este otro lado está T now, que es la nueva temperatura, menos T old entre delta T. Entonces el delta T lo paso del otro lado, pasa multiplicando, acá está. Y el T old lo paso también del otro lado. Y entonces ya me queda que la nueva temperatura, entonces esta es una diferencia finita, pero en el tiempo. Decía T now menos T old entre delta T. Y entonces lo despejo y me queda así. Que T now es la nueva temperatura, es como si fuera la vieja temperatura, más el paso del tiempo
por el laplaciano por la constante de difusión. Esta fórmula de diferencia finita conserva la energía, es conservativa. Y entonces ya es una discretización de la ecuación. No todos los delta T funcionan para la ecuación de calor. Se necesitan delta T pequeños. Y de hecho va a haber gente que les va a decir, y es verdad, que este tipo de discretización es muy restrictiva porque conforme yo voy haciendo el delta X más pequeño, o el delta Y o el delta Z más pequeños, necesito cada vez una delta T más pequeña para que funcione el método. Ustedes lo van a correr así con los parámetros que tienen y después en sus clases de métodos numéricos aprenderán a estabilizar métodos, encontrar la zona de estabilidad de los métodos. Entonces, el corazón del método es simplemente esta fórmula de diferencias finitas para obtener la nueva temperatura. Bueno, entonces ahora sí me voy a ir a enseñarles todo el código completo. Entonces, ok, ahora sí van a tener una tarea fuerte y entonces lo que van a hacer es que el viernes no vamos a tener clase. Si pueden hoy o el viernes o el fin de semana, pero que ya no, el lunes que ya no tengan este trabajo, que para el lunes que vamos a empezar ya con Python, ya tengan ustedes escrito su templete, este es un templete de diferencias finitas para que puedan, cuando lo deseen, o correr en una supercomputadora o correr en una tarjeta de video, un problema que se pueda mapear a esta misma forma, que van a encontrar una cantidad de problemas que se pueden resolver de esta misma forma impresionante. Muy bien. Entonces, siempre para resolver sus problemas van a tener que codificar mucho más, ¿no? Pero esto les va a servir de base. Ok, entonces, ecuación de difusión para 3D, en 3D, perdón, para múltiples GPUs, lenguaje CUDA-C con MPI, geometría cartesiana, lo hice yo. Estas son las 3 librerías que nos vamos a jalar: Standard Input Output, Standard Library, que es de CUDA, y MPI.h, que es para el MPI. El tamaño del bloque, 8 por 8 por 8. Le sigo llamando igual estos tiles para que mi mente descanse y no tenga que juntar nuevos conceptos, ¿no? Le dejamos ese nombre, que es el que yo heredé de los investigadores de Cambridge. Después tenemos la precisión, la voy a manejar doble, pero también se puede hacer con floats. Tengo arreglos en el CPU, los arreglos van con este asterisco, ¿no? Porque en C son pointers. A mí la verdad no me interesa de por qué C lo utiliza como pointers o no. Lo que me interesa, a veces sí, porque me tengo que meter a las entrañas de cómo funcionan las cosas, pero ahorita me interesa que esto es un arreglo, ¿no? Entonces tengo la temperatura en el host, o sea, en el CPU, y tengo esta T0 izquierda, T1 izquierda, T0 derecha y T1 derecha, que me van a servir para el paso de mensajes de MPI. Tengo arreglos en el GPU, que es el T-data, que es la temperatura, el T-data alt, que es la temperatura en el paso anterior. Me dice Jonathan, las tareas que llevamos hasta ahora son copiar los programas en los streams y documentarlos. Así es, Jonathan. Copiar los programas y documentarlos con lujo de detalle para ti, ¿no? Tú vas a decir, no, yo ya le entiendo. No, es que lo vas a abrir dentro de algunos años y no le vas a entender. Entonces pon todo así muy bien de qué cosa hace, ¿no? Cada línea documentada. Tampoco como que sobredocumenten, ¿no? O sea, documentenlo, no lo sobredocumenten, pero sí traten de poner cada cosa importante que es, ¿no? Y que se vea bonito, así como estos, ¿no? Si tienen otro estilo, no pasa nada. ¿Eh? Si tienen otro estilo y no les gusta pongan otro. A mí me gustó ¿no? Muy bien, escalares globales. Tengo delta X, delta Y, delta Z, delta P, que no me acuerdo qué es, delta T y la constante de difusión. NI, NJ, NK son las dimensiones de mi dominio, son enteros, miren, estos son enteros, NI, NJ, NK, y el paso del tiempo. La rutina en CUDA-C, Global Void Solve Heat Kernel, entero myID, entero numprox, entero NI, entero NJ, entero NK, real la constante de difusión, real el delta T, real el delta X, real el delta Y, real el delta Z,
Real la temperatura en el GPU, no la temperatura del GPU, sino todo el arreglo de temperaturas, pero en el GPU. Real la temperatura vieja, ¿no? Tdata old. Y dos arreglos que voy a necesitar para el paso de mensajes, T izquierdo y T derecho. Están destruyendo la casa del vecino, al parecer. Rutinas en C, solve hit, imprimir. Esta solve hit va a envolver a la rutina de CUDA. Bueno, compilar. Ok, aquí compilar va a ser más complicado. Compilar este código se tiene que hacer con un makefile. Y ahorita revisamos el makefile también. Y compilar este código se tiene que hacer con un makefile. Entonces, también les voy a enseñar el makefile, pero para... Ok, ¿qué se hace? Ustedes necesitan instalar CUDA. Necesitan instalar los ejemplos de CUDA en la máquina. Y entonces los ejemplos de CUDA van a traer makefiles. Y entonces tienen que agarrar un makefile de esos ejemplos de CUDA y transformarlo al que yo les voy a mostrar aquí. Pero ¿por qué no pueden agarrar el que yo tengo directamente? Porque el makefile que yo tengo está hecho para mi máquina. O no me acuerdo si es para la supercomputadora. Pero ustedes tienen que hacer un makefile para su propia computadora. ¿Por qué ya se tiene que hacer con makefile? Bueno, porque ya este es un código más complejo, ¿no? Necesitamos el NBCC para CUDA y necesitamos el MPI-CC para MPI. Entonces se hace con un link a MPI. Entonces se compila con NBCC, pero con un link a MPI. Muy bien, que no les estalle la cabeza, ¿eh? Con paciencia y lo pueden ver varias veces. Ya tienen todos los elementos para entenderle. Ok, entonces miren, tengo solo dos rutinas, la de para resolver la ecuación de calor y la de imprimir mis resultados. Todos traen el myID porque se acuerdan en MPI, pues los distintos procesos traen su número de proceso, entonces esto es muy importante, todo el mundo tiene que saber eso. El programa principal, entonces empiezo con el estilo de MPI que me pide argumentos, ¿no? De la línea de comando, entonces tengo argumentos enteros, int argc, y tengo argumentos vectoriales como caracteres, que es un arreglo de caracteres. Ok, y empiezo con mis variables. Un entero que va a ser i, otro entero que va a ser total de puntos, tot points, así le llamé, ¿no? Y otro entero que se llama total de iteraciones, tot iter. Procesos e identificadores para MPI. Número de procesadores, numprox, y myID, que son los dos enteros, ¿no? Y empiezo con mi MPI. Comenzar los procesos. El MPI init, ¿no? Con mis argumentos de la línea de comando. ¿Cuántos procesos en CPU? Entonces, el tamaño de la comunicación, MPI com size, que tiene el MPI com world, que es una variable de MPI, y me da el número de procesadores totales, ¿no? Me pregunta Jonathan, si no tenemos un GPU, ¿los podría correr el CPU? O sea, como normalmente se haría. No. No, este código necesita tarjetas. Sí, no, los códigos de CUDA no corren en CPU. No hay forma. Entonces, todos estos códigos que les he dado para GPU no se pueden correr en un GPU. Digo, en un CPU. Muy bien. MPI com rank. Entonces les digo que si no consiguen un GPU y de plano no pudieron, trataremos de tener una máquina que puedan ustedes acceder de manera remota para correr en un buen GPU. Pero bueno, eso estará por verse, ¿no? Si las universidades regresan, básicamente si la UAM regresa, MPI com rank, entonces me va a dar mi identificador entre todos los procesos que hay. Profe, ¿cualquier tarjeta de videos NVIDIA sirve para correr CUDA? Sí, cualquiera. Aunque los CUDAs más nuevos no te van a aguantar tarjetas viejas, pero le puedes poner un CUDA viejo. Estos CUDAs míos funcionan en todas las tarjetas, hasta en las primeras que hubo, ¿eh?
Esa es la ventaja también de estos templates, que funcionan en todas las tarjetas. Y las nuevas las explotan súper bien. O sea, no se están haciendo viejos los códigos. Bueno, entonces esta línea me da mi identificador. Mi número de proceso es myID, dice aquí arriba. Mi número de proceso es myID. ¿Cuántos procesos en GPU? En CPU, perdón. Viene bastante bien documentado. Este ya viene documentado también como ejemplo de cómo documentarlo, ¿no? No viene sobredocumentado, entonces habrá cosas que a ustedes les interese documentar más. Máximo número de GPUs por nodo de CPU. Ah, esto está interesante. Máximo número de GPUs por nodo de CPU. ¿Ah? Entonces tengo max GPUs. ¿Cuántos GPUs voy a usar por nodo de CPU? 1. Pero puedo tener varios porque hay supercomputadoras que cada CPU tiene varios GPUs. Ok, cada nodo de la supercomputadora tiene varios GPUs. Técnicamente no necesitamos aún un GPU para las tareas. Así es, técnicamente no necesitan un GPU para las tareas. Pero sí les ayudaría a tener ya CUDA instalado y todo eso, pues para ver que funcionan sus códigos, ¿no? Entonces los que sí tengan tarjeta y sí puedan correrlo, pues no sé, podrían tal vez ponerse de acuerdo con sus compañeros para ver si los códigos de sus compañeros corren. Pero pues yo lo que puedo hacer es que cuando me los den de tarea les puedo decir si no corren y les quito los puntos. No, no es cierto. Bueno, escoge GPU para mi proceso. Ah, esto es algo de CUDA. CUDA set device es una instrucción de CUDA que dice que voy a agarrar mi identificador, lo voy a hacer módulo 1. Bueno, entonces se queda igual, ¿no? Pero podría yo haber agarrado 2 GPUs por max GPUs y entonces me agarra módulo 2. Eso quiere decir que el device local va a ser o el 0, ¿no? Va a ser siempre el 0. Esto es lo que está diciendo aquí, que siempre va a ser el 0. Pero si yo le pusiera acá, por ejemplo, 2, entonces podría ser el 0 y el 1. Sí, no, entonces, o sea, sí está bien que no chequen que corra, pero sí traten de verificar que todo esté perfecto, porque pues esos códigos con errores no les van a servir después, ¿no? No es tanto por mí, sino por ustedes, por el esfuerzo que estamos haciendo para hacer este compendio de códigos que les sirvan y resulta que si lo escribieron mal no les va a servir, ¿no? Es muy común que cuando están chiquitos y todavía no han programado mucho, eh, cometan muchos errores, no se sientan nerviosos. Los errores los sigue cometiendo uno todo el tiempo, pero va agarrando uno colmillo de cómo evitar escribir errores. Bueno, delta t es punto 1. Esta f en C es importante porque ustedes ya están en CUDA, ya aprendieron algo de CUDA y se parece mucho a C y también tiene esto. Esta f lo que indica es que va a ser punto 1 y después todos los decimales que tenga, ya que tenga 14 o 8 los que tenga, la precisión que esté yo escogiendo, lo va a llenar de ceros. Porque luego resulta que hay máquinas que sí te escriben el punto 1, pero después dejan la basura que hay en la memoria ahí, ¿no? Y entonces uno anda buscando los errores del código por todos lados y resulta que es porque en realidad no era punto 1, era punto 1 y un montón de basura en los decimales, ¿no? Entonces estas Fs siempre es para que complete los números con ceros. Hasta el último decimal le ponga 0, ¿no? Entonces este es el punto 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, así 14, como 12 ceros más. ¿Podemos comprar un GPU NVIDIA e instalarlo en una computadora? Pues esa es la idea, ¿no? Bien, ya llegó un bot. Otra vez el mismo bot. Eso a mí me indica, hay un grupo de bots con unos moderadores que que son una granja de bots y que andan infiltrando chats por todos lados, hasta con moderadores. Y esto que pasa de que llega el bot, a mí me indica que en realidad sí son una granja de bots, porque mi canal pues es muy pequeño.
Así como para que lo ataquen. Y a mí me atacan porque yo los descubrí. Por eso me atacan. Muy bien. Entonces tenemos delta t es 0.1, delta x es 0.1. Acuérdense la de la f. Delta y es 0.1. Delta z es 0.1. Siempre acuérdense de la f. En la UAM dejé yo unos ejercicios de calcular en métodos numéricos unas interpolaciones con esto que les acabo yo de platicar de estos gorros de Zapata, de los Z-splines. Y la mayoría de los códigos no les funcionaban y se los hice funcionar simplemente poniéndoles estas Fs a sus números. No lo van a creer, pero hasta en Java se tenía que poner la F, ¿no? F en el chat, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es para cuando en juegos de video alguien muere, ¿no? Entonces ya me estás declarando muerto, mi Joy. NI 128, NJ 128. Y como vamos a tener 4 dominios, vamos a hacerlos de 32 en Z para poder tener los 4. Y que al multiplicar 4 por 32 nos dé 128. Entonces vamos a echar 4 procesos. Tot iter, el total de iteraciones son 10,000 iteraciones va a ser, entonces 10,000 pasos de tiempo va a ser, cada uno de 0.1, entonces el tiempo total va a ser 1000, ¿no? El tiempo total va a ser 1000. ¿1000 qué? Pues eso depende de las unidades de la constante de difusión, de las unidades de la distancia. Entonces le podrían poner a todo unidades del Sistema Internacional de Unidades y está muy bien, ¿no? Que la X la mida en metros, que la constante de difusión, pues ahí hay que ver, ¿no? Si es temperatura, pues la tiene que medir en algo así como metro cuadrado entre temperatura por segundo. Ah, no, sin la temperatura. Es metro cuadrado entre segundo. Ajá, metro cuadrado entre segundo. Bueno. Total de puntos, NI por NJ por NK. Y entonces tengo yo aquí unos prints a pantalla. Me va a decir las dimensiones del dominio. NI por NJ y NK. Me va a decir el total de puntos en la simulación. Para cada proceso. Debería yo de aquí multiplicarlo por el número de procesadores para tener el número total, ¿no? Asigna la memoria en el CPU. Entonces esta es la asignación de memoria en el CPU. ¿Se acuerdan? Con los mallocs del CPU de C. Estas son instrucciones de C. Entonces el tamaño total NI por NJ por NK. Aquí pude haber puesto el tot points, ¿no? Y estas son las caras estas dimensionales que vamos a utilizar para el paso de mensajes. Y entonces nada más tienen de dimensión NI por NJ. Estas, todas estas. T0 ISC, T0 DER, T1 ISC, T1 DER. Muy bien. Asigna la memoria en el GPU. Estos son los mallocs del GPU, ¿no? Los memory allocations del GPU. Entonces tengo T-data, T-data all, T-ISC y T-derecha. Todos tienen, bueno, este tiene como dimensiones NI por NJ por NK. El T-data all también tiene NI por NJ por NK. Y el T-ISC y el T-DER, que son para el paso de mensajes, tienen solo NI por NJ. Entonces son unas caras bidimensionales. Bien. Entonces tenemos los valores iniciales del campo T. Puede ser temperatura, puede ser concentración, puede ser una serie de cosas. Muy bien, los valores iniciales del campo T. Con un loop típico de C, decimos para I desde 0. Como I ya está definido como un entero por allá arriba, ya no le voy a poner nada. Nada más la voy a llenar de ceros, entonces voy a llenar todas las T's como si estuvieran en una dimensión. Están en 3 dimensiones, pero los voy a hacer como si fueran una sola dimensión. Todos los puntos los voy a llenar de 0, ¿no? Con la F para que sea 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si yo soy el proceso 0, entonces me voy a poner por ahí un punto que tenga una temperatura muy alta, porque lo que voy a ver es esto como de lo del experimento, ¿sí? Voy a echar así como una gotita de temperatura.
puede ser también como de pintura, ¿no? Voy a echar una gotita ahí que vale este valor inmenso, 100,000, y toda la demás temperatura alrededor va a ser cero, y va a empezar a calentar el dominio, ¿no? Con esta gaussiana tridimensional. Entonces así, esa es la simulación que vamos a hacer. Vamos a poner aquí un punto con 100,000 de temperatura y todos los demás con cero. Y vamos a dejar que se vaya calentando, ¿no? Me dicen, hay unos lugares donde van personas a jugar videojuegos, algo como un café internet, pero con consolas y algunas con computadoras gamer. Pueden guardar sus códigos en una memoria e ir a un lugar de esos para correr el programa. Pues la verdad no sé, yo no creo que tengan CUDA, ¿eh? Yo no creo que tengan CUDA, pero necesitan instalar los programas, así es. No creo que te dejen instalar CUDA. Lo que podrías hacer es que si eres muy amigo del café internet, le dices que si te instala CUDA, ¿no? Pero necesita ponerle Linux. Instalar CUDA se puede en Windows, pero la verdad es que yo no les podría ayudar en eso. No tengo la menor idea. Copiar los valores iniciales al GPU. Entonces ya primero definí todos los valores iniciales. Esto ya es para todos, ¿no? Los valores que están aquí en las tapas de los panes van a ser al principio 0. Muy bien, entonces voy a copiar las temperaturas al GPU. Entonces, ¿se acuerdan? Es del CPU al GPU y le pongo el tamaño y la letanía que dice CUDA mem copy host to device, o sea, del CPU al GPU. Y también las tapas estas, la TISC, T0ISC, TDER, T0DER, las voy a copiar del host al device, o sea, del CPU al GPU. Y tienen una dimensión bidimensional, ¿no? De NI por NJ. Hay cosas más complicadas, ajá. Podríamos partirlo en cubos y comunicar las caras de los cubos, pero entonces tendríamos que comunicar las esquinas y eso también está difícil, ¿no? Me dice Sirham Esaú, ¿sirve la AMD Radeon Graphics? No, CUDA solo sirve con NVIDIA. CUDA solo sirve con NVIDIA. Pero aprender OpenCL, que es lo que te sirve para la Radeon, hay unos lenguajes nuevos, pero yo no los conocía, ¿eh? Estuve viendo unos videos y hay unos lenguajes nuevos. Pero la reina de las matemáticas en GPU sigue siendo NVIDIA. Por mucho. Por mucho, ¿eh? Aunque los Radeon pueden ser más rápidos, pues casi no hay códigos, ¿no? Inclusive en los juegos de video, las Radeon creo que no pueden hacer ray tracing a tiempo real, aunque sean más rápidas, por falta de software. Bueno, lo del software otra vez, ¿no? Como CUDA le ganó la carrera a AMD por el software, por CUDA. Bueno, cuando apareció CUDA, los otros debieron haber sacado su CUDA también, pero no, empezaron a pelear, dijeron, no, nosotros vamos a ir más adelante. Resulta que cuando la gente no aprende a programar, pues eso es un problema, ¿no? Bueno, y aquí viene el corazón del código, son estas, evolución temporal. El paso inicial va a ser el 0. Cuando comienzo mi total de iteraciones, y aquí sí está, ¿no? Desde la 1 hasta menor o igual que total de iteraciones y le voy sumando 1 cada vez que dé una vuelta. Este es mi loop del temporal, de la evolución temporal. Y como comienza es que le sumo 1 al paso, entonces ya estoy en el paso 1. Resuelvo la ecuación de calor y dice, si el paso es un múltiplo de 10, entonces imprime paso y qué paso vas, para que se vaya viendo en la pantalla que va avanzando el paso. Y cada vez que llegues al paso número 1000, ¿no se acuerdan que eran como 10,000 pasos? Entonces va a escribir 10 archivos. Tienes que imprimir los archivos. Claro, va a imprimir cada proceso en su propia computadora si las tengo distribuidas. Si las tengo en la misma computadora, pues van a escribir en el mismo disco. Pero acuérdense que cuando están distribuidos y estoy corriendo procesos en otras computadoras, entonces lo que va a suceder es que cada uno va a imprimir su archivo y después se los van a tener que traer si los quieren visualizar en una sola computadora. O tendremos que aprender a visualizar cosas que estén también datos distribuidos.
Pero eso ahorita todavía no sabemos. Ok, diagnóstico CUDA, este es cómo le fue a CUDA. Esta es una instrucción de CUDA que se llama CUDA get error string, CUDA get last error. Esto es algo de los funcionamientos de CUDA que nos dice si CUDA todo lo hizo bien. Diagnóstico de CUDA. Y finalizar los procesos de MPI y que nos regrese 0 el código de C cuando todo esté bien. Entonces, si el código corrió bien, nos va a regresar 0. Muy bien. Ahora sí viene la rutina en C. La rutina en C. Entonces es solve hit, es una rutina en C, una subrutina en C. Tiene como entradas myID y numprox. Tiene el status de MPI porque vamos a utilizar mensajes. ¿Se acuerdan que cuando tenemos que mandar mensajes hay que definir esta variable status? Ok, stat. Comienzo copiando el arreglo tdata al told, ¿no? ¿Se acuerdan? El tdata ahorita tiene puros ceros y por ahí tiene un punto que vale 100,000. Ok, se lo copio al told. Va a ser este va a ser mi arreglo de lectura, el tdata old. Y lo copio del device al device. Esta instrucción no la habíamos visto, ¿no? Codamen copy device to device. Pero les había yo platicado que existía. Entonces, tdata está en el GPU y tdataOL también está en el GPU. Estoy copiando un arreglo completo dentro del mismo GPU. ¿Vale? Entonces, device to device. Ok, la malla de paralelización para CUDA. Aquí está mi grid y mi block, ¿no? Entonces antes eran thread y block, o block y thread. Bueno, aquí vienen diferentes, ¿no? Esta es la dimensión de los bloques. Así, sí, así le llamé aquí. Porque ya ni me acuerdo, ¿no? Grid y block. El chiste es que estén bien puestos, ¿no? Y vamos a resolver, vamos a llamar la rutina de CUDA. Solve hit kernel. Con sus 3 paréntesis, y primero va esta de allá arriba que es grid y después va la otra que es block. Pues creo que antes se llamaba grid, la llamaba block y a block le llamaba threads, ¿no? Bueno, no importa, le pueden poner Pepe y Pancho, pero bueno, aquí este es porque es como una malla de bloques y esta es como la dimensión del bloque, ¿no? Por eso le puse así. Ok, y entonces... ¿Cómo se llama con estas variables? MyID, numprox, NI, NJ, NK, KCON, delta T, delta X, delta Y, delta Z, tdata, tdataold, tisc, tder. Y acá termina hasta el punto y coma. Ok, dice bajar datos. Entonces, dice CUDA copy device to host. O sea, va a copiar del GPU al CPU. Estas tapas de las rebanadas de pan. T izquierda, que vive en el GPU, me lo va a copiar a T0 izquierda, que vive en el CPU. Y TDR me lo va a copiar a T0DER igual, ¿no? Del GPU, la TDR, al CPU, la T0DER. Entonces, copia de device to host. Muy bien, va a identificar sus vecinos de procesos, porque físicamente los procesos tienen un contacto con otro proceso, ¿sí? Porque está dividido el dominio como rebanadas de pan. Entonces las rebanadas de pan tienen un vecino que es otro proceso de MPI. Entonces dice, miren, myID -1, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si soy el 0, me va a decir que el proceso -1, pero el proceso -1 no existe, entonces tengo que corregir eso. Bueno, le digo, ok, tú primero pon que el -1 es myID -1 y el +1, el +1, ¿no? Yo siempre uso este -1 y +1, es el +1. Pero si yo soy el 0, pues el -1 no existe. Entonces el -1 es el del otro lado, lo voy a hacer periódico. Voy a hacer que la primera rebanada de pan, su vecino anterior que no existe, es la otra tapa del pan, la de arriba. Entonces puse aquí. Entonces es numprox -1, porque se acuerdan que numprox, por ejemplo, si son 4, el último proceso se llama 3. Entonces por eso le pongo, ¿no? 4 -1 para que me dé el último, que es el 3.
Y si mi ID es el 3, ¿no? Es el último, numprox -1, entonces también el +1 no existe y entonces el +1 va a ser el 0. Entonces aquí está identificando sus vecinos para ver a quién le tiene que pasar las tapas. Y aquí está el paso de mensajes. El paso de mensajes aquí es complicado porque lo tengo... es esto que me preguntaban la vez pasada de qué pasa si tú estás esperando un mensaje antes de que te lo manden. Pero aquí el problema es que todos mandan mensaje y todos reciben mensaje. Así que aquí sí puede haber ese problema de que alguien esté tratando de recibir un mensaje que no ha sido mandado y que ese que lo tiene que mandar esté también esperando recibir un mensaje antes de mandarlo. Ok, aquí los expertos de MPI les van a decir, y tienen razón, que hay una manera de hacerlo que tú puedes mandar y recibir y que no sea bloqueable. Se llama Non-Blocking Communication. Ajá. Yo la hice de una manera clásica porque ustedes, pues es su primer MPI y entonces no saben tanto. Y entonces tantos conceptos los pueden confundir. Y este funciona bien, pero ¿qué pasa? Que lo hacen como en orden. O sea, el 0 le manda al 1, el 1 recibe del 0, y entonces el 1 le manda al 2, y el 2 recibe del 1, y entonces el 2 le manda al 3, y el 3 recibe del 2, y luego el 3 le manda al 0, y el 0 recibe del 3. Eso es lo que hacen los 4 procesos. Y así es como se escribe. Si yo soy el 0, primero voy a mandar. Entonces el primero que manda es el 0. Y después de mandar mi mensaje, voy a ponerme en modo recibir. Y miren, va a recibir una tapa que mide NI por NJ. Va a recibir en la variable T1ISC. Esta es donde va a recibir el mensaje. Va a recibir un montón de dobles. Los va a recibir del proceso myID-1. Y va a traer este tag 1. Muy bien. Y lo demás ya. Ok, entonces primero mando y luego recibo. Dice, si no soy el 0, primero me pongo en modo recibir y luego mando. Y recibo el mensaje que me mandó el 0. Y luego, ok, dice otra instrucción. ¿Ya quisieron todo eso? ¿No? Mandó y se puso a recibir. Entonces hay otra tapa, porque tienen una tapa arriba y otra tapa abajo. Entonces es para la tapa de abajo. Lo mismo, si soy el 0 mando mensaje y luego me pongo en modo recibir, pero la tapa de abajo le voy a poner un número de guía que va a ser el 0. ¿Por qué? Bueno, esto se me ocurrió, aquí podrían ponerle a todos estos 499 y a los unos de allá arriba le podrían poner 98, le podrían poner 3800. Es un tag que uno le pone para que más o menos identifiquen que el mensaje sí es el que quieren recibir. Ok, entonces si yo soy el 0, mando y después de que mande me pongo en modo recibir. Y si soy los demás, primero recibo y luego mando. Y esto ya lo hace funcionar. Que como cascadita, ¿no? Se vayan mandando el mensaje el 0 al 1, luego reciba el 1 y se lo mande al 2, y luego reciba el 2, se lo mande al 3, y luego reciba el 3, se lo mande al 0. Y de nuevo, con las dos tapas. Ok, entonces ahí estuvo ya más difícil el MPI, estos mensajes de intersección. Así con el blocking communication, en una supercomputadora esto es mucha espera entre los procesos, entonces tiene que hacer con non-blocking communication, pero eso no lo vamos a ver aquí porque nosotros ahorita no tenemos una supercomputadora. Si algún día ya toman un curso de supercómputo, ahí ustedes podrán ver en el MPI cómo hacer lo mismo, pero para non-blocking communication, y de hecho van a ser menos líneas. Muy bien, pero el problema es que si ustedes corren esto en una sola máquina, que se puede correr en una sola máquina, este código no necesita una supercomputadora para correr, necesita tener el blocking communications, ¿no? Ya volvió a llegar el bot, otro bot, o sea, se arman sus bots. Lo que quieren hacer es como tumbar el canal. Están desesperados por tumbar el canal. Lo voy a poner de moderador. No, no es cierto. Voy a poner de moderador al bot. Muy bien.
Bueno, una disculpa ahí, ¿eh? El que me llama la atención es el otro, el que parecía ser un compañero porque ya me lo chuté, ¿no? Por grosero. Muy bien. Este. Sí, si era compañero, ya tiene 0 en todo el curso. Ok, bueno, subir a GPU. Entonces, ok, ya copié. Estos son mensajes que se pasan los CPUs. ¿Ah? Los GPUs también pueden pasar mensajes, pero no con MPI. Son otras cosas. Y son tecnologías de CUDA que no están todavía bien desarrolladas. Que tienen que ver con estas memorias unificadas y cosas así. Pero a mí llevan vendiéndome eso de la memoria unificada ya durante una década. Y la verdad es que lo que sigue funcionando es esto. Y lo otro sigue sin funcionar. Entonces yo no me voy a esperar. Les voy a enseñar cómo se hace, ¿no? Lleva mucho tiempo ya la gente calculando en supercomputadoras con tarjetas de video, ¿no? O sea, ya lo bloqueé. Ya lo bloqueé. Es que no era el mismo, es otro. Este es otro. O sea, son dos cuentas diferentes. Muy bien. Después, ya que recibió cada CPU su mensaje, los va a subir al GPU. Entonces, el T1ISC lo va a subir a TISC y el T1DER lo va a subir a TDER, ¿no? Y entonces miren cómo era, para resumirlo. Primero, bajamos datos de TISC a T0 y de TDER a T0. Nos pasamos los mensajes entre todas las tapas y después vamos de T1ISC a TISC y de T1DER a TDER. Muy bien. Viene la rutina de CUDA. La rutina de CUDA para resolver la ecuación de calor. Solve heat kernel. Tenemos myID, que este es de MPI, número de procesadores, NI, NJ, NK, los enteros, la constante de difusión, kcond. A ver qué me dice. Profe, todos estos procesos corren en paralelo en varias computadoras. Así es. Y en varias tarjetas de video. Entonces está corriendo. Este código es para correr en varias computadoras. Es especial para supercómputo, pero es para varias computadoras, cada una con su tarjeta de video. Si no tienen CUDA, no. Si no tienen C, no. Si no conoces los passwords de las computadoras, tampoco. Claro, ¿cómo se corren esas otras computadoras? Son cosas como... Lo que pasa es que primero consigan CUDA, ¿no? Para correr los códigos. Entonces, pues podemos ir, dependiendo de sus necesidades, ir avanzando. Usted dice, yo ya tengo CUDA. Y bueno, tienes 2 máquinas con CUDA, con 2 tarjetas de video, entonces te voy a tener que enseñar cómo se hace ahí. Que no es difícil, ¿eh? Ya es muy poquito después de esto. Pero pues vamos poco a poco, ¿no? Porque es mucho. Y además, al parecer en el temario, yo siento un poco de, pues no sé, tal vez no solo subestimar a los alumnos, sino también a los profesores, ¿no? Si consiguen algún profesor que sepa de estas cosas. Y entonces no son temas que son contemplados, a veces como que son contemplados de manera teórica, así como que uno les platique, ¿no? Pero que no les dé códigos y no los corra. Y entonces no sirve de nada eso. Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestra rutina de CUDA. Entonces tenemos solve heat kernel con todas nuestras entradas. Tenemos todos estos registros, todos estos son memorias que están en la memoria local de cada procesador del GPU. Entonces todos estos enteros en la memoria local del GPU, todos estos reales en la memoria local del GPU. Calculamos nuestra IJ y K, nuestros índices de la baraja de bloques y de threads que lo vimos con detalle, pero miren, aquí está en 3D. Está en 3D. Luego, vamos a establecer todos los índices de nuestros vecinos. Entonces, yo soy el IJK y así se escribe en el índice. El I más J por NI más K por NI por NJ. ¿Por qué? Porque ustedes van avanzando en I, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegan al NI menos 1. Y pasan a la siguiente línea, y entonces ya es la J, y la J va multiplicada pues por cuántas Is hubo en cada renglón, que son NIs.
Y luego cuando ya avanzan toda la J, ya llenan la cara completa del cubo, pasan a la tercera dimensión, que es la K. Y claro, la K va contando de estas rebanadas en 2D que tienen como dimensión NI por NJ, por eso se escribe así. Bueno, pero esto me sirve para mis vecinos, porque mis vecinos son el I más 1, o el I menos 1, o el J más 1, o el J menos 1, o el K más 1, o el K menos 1. O sea, yo tengo tres coordenadas I, J y K que son enteros en un arreglo. Y entonces, imaginariamente, esto en Fortran era verdadero, pero ya en los demás lenguajes no es así. Son memorias distribuidas, manejadas por pointers, pero a veces sí las ponen contiguas y sí les sirve al compilador ver esto para hacerse una idea de cómo lo puede acomodar. Entonces voy buscando a mis vecinos, ¿no? El más 1, el menos 1, el J más 1, el J menos 1 y el K más 1, K menos 1. Entonces se pueden imaginar ustedes que lo que tienen es un punto central que es el IJK y luego tienen un vecino que es I más 1, otro vecino que es el I menos 1 y luego tienen otro vecino que es el J más 1 y otro que es el J menos 1. Entonces ya esta ya es una estrellita. Y en tres dimensiones, ¿no? El K más 1 y el K menos 1, entonces les queda como un puntito en el centro, como con patitas para las tres otras direcciones, ¿no? Tanto para atrás como para adelante. Eso se le llama la molécula numérica. Ahora, esto está hecho así porque resulta que si nos vamos a la orilla, pues de repente el menos 1 ya no existe, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la orilla de la I, que es en el 0, si estoy en el 0, el menos 1 no existe. Entonces el menos 1 acá es el I2D3. Entonces este menos 1 ya no va a existir porque me va a dar menos 1 y esa coordenada ya no existe. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a hacer periódico. Como ahorita se está aceptando que el universo es así periódico, aunque no me lo crean. Ese es otro tema, pero entonces voy a pedir que mi dato sea el que está justo en la cara de arriba. Ok, entonces el I23 va a ser el NI menos 1 más J por NI más K por NI por NJ. Y si soy el de hasta arriba, tampoco tengo el más 1, entonces lo tengo que corregir. Y si soy, otra vez en J es lo mismo, si soy el último, ¿no? Ya no existe uno más, entonces lo tengo que corregir. Y si soy el primero, no existe uno menos, y entonces lo tengo que corregir. Aquí están las fórmulas para corregirlos, ¿no? Entonces, básicamente es que si yo soy el NI menos 1, mi vecino va a ser el 0. Y acá está, ¿no? Aquí le puse 0. Que van a decir, bueno, y ese 0, pues está como para entender, ¿no? De hecho, se lo debería de quitar. Luego, si soy el 0, pues mi vecino va a ser el NI menos 1. Aquí está, ¿no? El NI menos 1. Si soy el NJ menos 1, ¿por qué es siempre estos menos unos? Porque empezamos a contar de 0, por eso, ¿no? Si no serían de 1 a n, pero aquí como vamos de 0 a n menos 1, por eso están estos n menos 1 por todos lados, ¿no? Entonces, el NJ menos 1 ya no tiene vecino mayor, el NJ ya no existe, y su vecino es el 0 en J. Por eso no viene aquí ningún factor en J, porque es el 0. Si es que tuviera una red de computadoras, así es. Ya sé, ya sabes qué. Ya se acabó la clase. Ah, es verdad. Ok. Bueno, entonces, entonces sí nos vemos el viernes para seguir con esto. Pero sí, porque todavía nos falta cómo se guardan los datos y cómo correrlo y cómo ver los datos. Ok, entonces nos vemos el viernes. ¿Dónde está? Acá está. La salida. Nos vemos el viernes.